Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Izquierdo, yo soy la profesora de Defensa Civil. Vamos a hablar un poquito. Defensa Civil es un organismo del Estado que se encarga de coordinar un conjunto de medidas destinadas a evitar, anular o disminuir los efectos de diversos desastres, ya sean provocados por la naturaleza o de origen antrópico, o sea, provocados por el hombre. ¿Qué es lo que hace Defensa Civil cuando no pasa nada? O sea, en época de la tranquilidad, elabora planes y programas de prevención. Educa a las personas con el objeto de que la población se prepare para enfrentar realmente las emergencias o los desastres. Durante la emergencia, coordina todas las acciones para poder dar respuesta. Coordina las acciones, los recursos públicos y privados, para poder mitigar todo lo que son los efectos del desastre sobre la población. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a pensar, mientras la ocurrencia de una catástrofe, un desastre, es pequeña, ejemplo, vamos a ver, un accidente vial. Bueno, acá es fácil dar respuesta, porque va el servicio del orden, o sea, todo lo que es policía, va el servicio de rescate, bombero, va el servicio de sanitario, o sea, todo lo que son las ambulancias para socorrer a las personas, puede llegar el servicio de prensa, o sea, de comunicación, para dar la noticia. Entonces, nuestra capacidad de respuesta ante un desastre de pequeñas dimensiones realmente es muy buena. Ahora, pongamos otro escenario, otro ejemplo. ¿Qué es lo más destructivo que tenemos en Mendoza? Terremoto. Bueno, ante la ocurrencia, por ejemplo, de un terremoto grande, de una catástrofe de esa índole, la capacidad de respuesta ya cambia. Entonces, ese organismo del Estado, que es el que va a desplazar todo lo que tiene para ayudarnos, es tan víctima como nosotros. Entonces, Defensa Civil, si bien está el organismo del Estado, debemos tener en cuenta que tenemos dos grandes pilares sobre los que apoyarnos. Uno es la autoprotección, es saber cuidarse a sí mismo, es saber qué tengo que hacer ante determinadas situaciones. Y el otro es la solidaridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros si tenemos la ocurrencia de un desastre así grande, aplicamos autoprotección. Vemos que estamos bien, vemos nuestra familia, si estamos en el hogar, nuestros compañeros de trabajo, si estamos precisamente en nuestra área laboral, para poderlos ayudar. Bueno, ¿cómo está organizado Defensa Civil? Defensa Civil está organizado muy parecido a lo que es el gobierno municipal, el gobierno provincial o nacional. O sea, tiene, por ejemplo, servicio de ingeniería y rehabilitación, servicio de transporte, servicio de asistencia social, servicio de la asistencia sanitaria, servicio contra incendios, servicio de orden, de salvamento, de alarma y comunicación. Y todos juegan realmente roles muy, muy importantes, porque uno sin el otro no se puede dar realmente una capacidad importante de respuesta. Si ustedes se fijan, ustedes ya tienen el manual para ir trabajando. En el manual tienen un gráfico que es el sistema de defensa civil. Ese gráfico representa precisamente todo lo que les estoy explicando. El individuo o su familia se basa en la autoprotección, saber cuidarse. A partir de ahí interactúa en la escuela, en el barrio, en el trabajo, en la recreación, con los amigos, con el club en deporte, si profesa alguna religión con la iglesia. Entonces tiene su primera interacción social. A partir de ahí sigue con solidaridad, desde el punto de vista de defensa civil. Y ahí aparece la primera organización del Estado, que es Defensa Civil Municipal. Cuando ocurre algo, una catástrofe, un evento que supera la capacidad de respuesta del municipio, actúa la provincia. Cuando se supera la capacidad de respuesta de la provincia, actúa la nación. Y cuando se supera la capacidad de respuesta de la nación, tenemos los organismos internacionales, que son los que actúan. Bueno, después nosotros, siguiendo con todo lo que es la explicación del manual,
se van a fijar que tenemos unos cuadros donde nos dicen los tipos de desastre, que pueden ser, o las amenazas. Pues tenemos dos clases de amenazas, unas de origen natural y las otras de origen antrópico provocadas por el hombre. Tenemos algo que comparte los dos orígenes, que es el fuego, el incendio. El incendio puede tener un origen natural o provocado por el hombre. En ese cuadro, que es una guía realmente de amenazas que se puede tener, si nosotros analizamos a Mendoza, por ejemplo, vamos a hacer un análisis así rápido. Dice amenazas naturales o desastres naturales provocados por la naturaleza. Y ahí nos habla como guía de desastres meteorológicos. El desastre meteorológico, o gracias a Dios, desde la época que están los satélites, más o menos del año 65, que se largó el primer satélite, nosotros todo lo que son amenazas meteorológicas, hoy en día las podemos saber. Nosotros sabemos cuándo va a caer cuándo va a caer granizo. Nosotros sabemos cuándo hay posibilidades de que corra viento sonda. Tenemos posibilidades de que hay precipitaciones. Eso nos da todas las oportunidades de tomar las medidas de prevención. Pero analicemos Mendoza. Tenemos, entonces, tormentas, sí. Tenemos fundamentalmente las tormentas de verano. ¿Qué traen aparejadas las tormentas de verano? Granizo, grandes lluvias en el pedemonte, que ¿qué es lo que pueden provocar? Aluviones, rayos, tormentas eléctricas. Después, en el cuadro que tienen tornados, bueno, no, gracias a Dios, Mendoza no tiene tornados, por lo menos los tornados, estos importantes que vemos a veces en la televisión que tiene Estados Unidos. Hay registros de algún tornado muy pequeño que se ha dado en la zona de Barranca, cerca del río Mendoza, pero realmente sin ningún tipo de consecuencias. Mendoza tiene ciertas características y si ustedes la analizan desde el punto de vista amenazas, tiene varias. Por ejemplo, si seguimos, ondas frías, sí. Ondas cálidas también, porque en verano, después que terminan las épocas de precipitaciones, tenemos toda una onda de calor con todo lo que esto trae aparejado. Sequías, sí. Si después seguimos con el cuadro, tenemos todo lo que son desastres topológicos. Por ejemplo, inundaciones, lo que yo recién les decía. No tenemos inundaciones, tenemos crecientes repentinas, aluviones. El relieve del terreno no nos permite que se nos acumule el agua, sino que la gran pendiente siempre termina derivándola. No obstante, las crecientes repentinas o los aluviones tienen mucha fuerza y son bastante peligrosos. Aludes, sí, tenemos todo tipo de aludes. Tenemos aludes de barro, aludes de nieve, aludes de piedra. Deslizamientos de tierra, sí, también. Vamos a ver lo que son los desastres tectónicos. Acá es donde tenemos el grave problema. Nosotros sí tenemos terremotos, porque estamos en zona sísmica, y sí tenemos erupciones volcánicas. De los dos, ¿cuál es el peor? Realmente los terremotos, pero fundamentalmente porque es algo súbito, ocurre de golpe. No es lo mismo los fenómenos atmosféricos, que más o menos a través de los satélites podemos realmente saber con anticipación para poder tomar las medidas de prevención, que el caso del terremoto, que es súbito y no avisa. Entonces, es lo más destructivo que tenemos y realmente sabemos que nos puede traer consecuencias muy importantes. Después, dentro de lo que son las amenazas antrópicas, ya dijimos que el incendio se comparte entre lo que es una amenaza natural y que puede tener también un origen provocado por el hombre. Tenemos explosiones, tenemos accidentes de todo tipo. A ver, los accidentes o incidentes podemos tenerlos de auto, de trenes, de aviones, de embarcaciones, porque tenemos varios espejos de agua donde hemos tenido naufragios y donde también hemos tenido muertos en esos espejos de agua. Gracias a Dios,
Hay algo que también es provocado por el hombre y bueno, y Argentina, gracias a Dios, no tiene mucho, que es terrorismo. ¿Qué otra cosa tenemos? Fallas en la construcción, contaminación, manejo de sustancias peligrosas, epidemias y pandemias, que bueno, actualmente estamos dentro de una pandemia y sabemos todo lo que trae aparejado. Después en el manual ustedes tienen una descripción de lo que es viento sonda, fundamentalmente sus orígenes. Es importante conocer por qué ocurre, por qué tenemos ese tipo de viento. Lo que más me interesa que lean son las medidas de prevención, porque las medidas de prevención son las que ustedes les van a dar los elementos, no solamente para autoprotección, para cuidarse, sino también para su actuar desde el punto de vista de vigilador. Después tenemos lo que es los aluviones. Tienen un resumen histórico de lo que es para conocimiento, por qué se producen y volvemos otra vez a lo mismo. Medidas de prevención, que es muy importante. Después tenemos ejemplo de lo que es una inundación y lo que es una creciente repentina en fotos. Después tenemos para hablar de los rayos, por qué se producen, cómo son, y otra vez medidas de prevención. Bueno, después tenemos terremotos, tenemos por qué se producen, tenemos inclusive todo lo que son las placas tectónicas, les habla de escala. Lean porque es importante conocer, vuelvo a insistir, sobre estos temas que son muy propios de Mendoza. También el tema de las fallas geológicas, que lo que es un tsunami, un maremoto, que gracias a Dios no tenemos en Mendoza porque no tenemos mar. Protecciones frente a un terremoto, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Y por último, vamos a hablar qué es lo que es un volcán y cuáles son las medidas de prevención. A ver, son, digamos, las amenazas más importantes que tenemos acá en Mendoza. Sigo insistiendo, las medidas de prevención son fundamentales porque nos van a ayudar ante una situación difícil o de ocurrencia de desastre, saber cómo manejarnos. Después, dentro de los apuntes ya empezamos a hablar lo que es planes de emergencia, simulacros, un poquito de seguridad e higiene de trabajo, cuál es el concepto, porque también tenemos todo lo que es, por ejemplo, accidentes laborales, medidas de prevención, normas de seguridad, enfermedades profesionales. Qué bueno saber sobre todo esto. Hablamos también de señalización y carteles, sí, porque es lo que nos permite llevar a cabo con éxito una evacuación. Y bueno, contaminantes ambientales. Y después llegamos al tema de los incendios. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ustedes en su rol como vigilador van a actuar como primer interventor. Primer interventor, o sea, son los que primero de ocurrir un hecho están para poder dirigir a las personas, aconsejarlas, guiarlas ante una evacuación, transmitirles tranquilidad. Entonces, es muy importante que sepan qué hacer. Respecto al fuego, bueno, les puede tocar tener que accionar un matafuego. Recuerden que un matafuego se acciona y sirve solo para el comienzo del fuego, no una vez que se empezó a propagar el incendio. Es bueno que sepan que para que haya fuego o incendio, se produzca la reacción de combustión propiamente dicho, necesitamos 3 elementos. Un elemento combustible, necesitamos que haya oxígeno y necesitamos una fuente de calor. Si se dan esos 3 elementos, se produce fuego, se produce todo el proceso que es de combustión. ¿Cómo vamos a clasificar los fuegos? Ustedes normalmente, los fuegos tenemos una clasificación sencilla que es A, B, C, D, y tiene su correspondiente con el tipo de matafuego. El matafuego que se exige es el ABC,
que es el que se van a encontrar por todos lados. Si ustedes encuentran un matafuego ABC, acciónenlo con toda tranquilidad, que es el matafuego, el extintor adecuado. ¿Cuándo tienen que tener cuidado? Cuando realmente se encuentran un matafuego con una sola letra. Porque normalmente no nos acordamos de qué se trata o qué clase de fuego es. Entonces, tenemos una clasificación sencilla. El fuego clase A es para materiales combustibles sólidos. Ejemplo, madera, cartón. Siempre hablamos de materiales combustibles como de aquellos materiales que pueden entrar en combustión. Bueno, los fuegos clase B son los combustibles líquidos, que normalmente son casi todos derivados del petróleo. Los fuegos clase C son los que se producen dentro de lo que son instalaciones eléctricas, y los fuegos clase D son los que se producen por metales combustibles. Normalmente, ¿cuáles nos vamos a encontrar? Los fuegos ABC. Por eso el matafuego que se exige siempre es el ABC. ¿Qué pasa si nos encontramos un matafuego con una sola letra y no nos acordamos a qué fuego pertenece? Bueno, ahí es donde vamos a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, un matafuego clase A está hecho de agua presurizada. Es como un sifón realmente. Y anda muy bien en fuegos clase A. ¿Cuáles habíamos dicho que eran? Los provocados por combustibles sólidos. Madera, cartón. Pero si lo queremos aplicar en un fuego clase B, provocado por combustibles líquidos, por ejemplo nafta, alcohol, lo único que vamos a lograr es que podemos provocar explosiones y esparcirlo más. Y si lo usamos en un fuego que esté provocado en una instalación eléctrica y no se ha cortado la tensión, nos podemos electrocutar. ¿Por qué? Porque el agua es conductora eléctrica. Entonces, bueno, ven por qué hay que tener mucha precaución y fijarnos bien si es un matafuego ABC, si tiene una sola letra, antes de accionarlo. Bueno, si encontramos un matafuego con la letra B solita, es un matafuego que es exclusivamente para los combustibles, pero para los combustibles líquidos, los fuegos clase B. Entonces, ¿qué es lo que está hecho de espuma? ¿Qué hace? Sofoca. Entonces, van a andar re bien si el fuego está iniciado por nafta, algún derivado del petróleo. En un fuego clase A, bueno, sí va a funcionar también, con menos efectividad, pero va a funcionar. Pero si queremos apagar uno que empiece con una instalación eléctrica, o fuego provocado ahí, la espuma también tiene agua. Entonces nos podemos seguir con el mismo riesgo que antes. O sea, nos podemos electrocutar. Y si encontramos un matafuego con una sola letra, que es la C, bueno, esta es a base de gas carbónico, es exclusivamente para fuegos clase C, el que es de instalaciones eléctricas. Anda espectacular, anda bastante bien para el B, pero para el A no sirve mucho, no nos va a servir para empezar a apagar el foco. Entonces, bueno, espero que le pasen especial atención a los apuntes. Estoy a su disposición para lo que quieran consultar. La coordinadora les va a enviar el trabajo práctico, les va a enviar también, bueno, el presente video, y el material ya lo tienen, porque ya tienen el cuadernillo. Sigo insistiendo, al mail que les va a indicar la coordinadora, cualquier pregunta yo se las voy a contestar con muchísimo gusto, cualquier duda que tengan. No dejen de consultarme, no tengo ningún problema en contestarles, y bueno, ha sido un placer, muchas gracias.